¿cómo están, amigos de Conceptos Médicos? Mi nombre es Ana González. Una vez más los acompaño en esta transmisión de este programa. Aprovechamos para recordarles que pueden estar en contacto directo con nosotros en Conceptos Financieros Vida Patrimonial. Durante todo el programa van a estar apareciendo nuestros teléfonos, correo electrónico, nuestra cuenta en Twitter, así como también en Facebook, para que estés en contacto con nosotros y te podamos ayudar en lo que tú necesites. El día de hoy en Conceptos Médicos estaremos hablando de un tema que muchas veces conocemos, en otras ocasiones no nos informamos bien o nos hacemos de la vista gorda, por decirlo de alguna manera. Me refiero al tema de las enfermedades pulmonares crónicas. ¿Quién mejor que mi amigo el doctor Rodolfo Posadas Balay para platicar sobre este tema? Porque yo la verdad ya lo había visitado una vez, doctor, me sentí muy contenta y regreso con otro tema. ¿Cómo está? Sí, muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias. Ha de decir, ya no le voy a abrir la puerta, ¿verdad?, de esta mujer, porque me quita mucho tiempo. No, al contrario, pues qué gran oportunidad, porque estos temas son muy importantes y como decías, pues como que uno le saca la vuelta, claro, uno quiere saber mucho, que es parte de esa idea de que no quiero ir con el doctor porque no voy a decir que estoy enfermo, ¿verdad? Claro, pero como bien lo habíamos estado platicando, Doc, es mejor prevenir que estar lamentando, no darnos de topes en la cabeza y decir, ¿por qué no me informé antes? Claro. ¿Por qué no conocí a esta persona antes que me orientara sobre el tema? Entonces, ya que vamos a estar hablando de las enfermedades pulmonares crónicas, primero que nada me gustaría saber qué es. Ya habíamos platicado del cáncer, muchas veces cometemos el error de creer, está enfermo algo con el pulmón, es cáncer, y no, hay muchas variantes que son las enfermedades crónicas. Exacto, entonces, bueno, definiríamos primero pulmones, bueno, entendemos, pero crónico quiere decir que es algo que dañó a los pulmones, afecta la respiración y que quedó alguna secuela o que queda síntomas o quedan problemas hacia adelante que conviene resolver. Por otro lado, como que nos acostumbramos, cuando hay un problema que sigue en el tiempo, nos acostumbramos a andar a media agua, ¿verdad? Como muchas cosas. Es parte de la adaptación del ser humano y eso es un arma de dos filos. Entonces, de aquí a que esto ya se percibe como un problema, que aquí diríamos el síntoma pivote, el síntoma cardinal es la falta de aire. El nombre médico o científico es disnea. Cuando alguien tiene disnea, falta de aire, sobre todo empezando con un esfuerzo, ¿verdad? Pero eso puede ser progresivo. Entonces aquí tenemos dos ideas fundamentales. Primero, es necesario perder la mitad de la función pulmonar para que empiece a haber síntomas, o sea, la falta de aire. Y número dos, también nosotros traemos ahora sí que el enemigo en casa, porque uno mismo emplea mecanismos de defensa psicológicos. La negación es lo primero, ¿verdad? Porque resulta que subí escaleras, 2 o 3 escaleras y llegué ahogándome, y otra gente de mi misma camada, que sería la manera de comparar, no, pues llega bien, llegará cansado, pero no como yo, que me llego ahogando. Entonces, no, pues es que es la edad. No, es que ya no hago ejercicio, me falta condición. Son las primeras dos respuestas que nos damos frente al espejo y eso hace que se retrasen las cosas. Claro, y aparte un tema muy importante y me quedo tantito en ese punto. O sea, para darnos cuenta que nos está faltando el aire, quiere decir que ya se haya reducido en un 50% la capacidad que tenemos hablando de respiración. Sí. Y eso imagínate, o sea, ya es muy difícil, como dicen, regresar para atrás. Ay, a lo mejor es muy sencillo haciéndonos un estudio, pero porque no sabemos, ay, me falta un poquito el aire. Y tienes razón, porque esos casos los he escuchado toda la vida, ¿no? Oye, ¿por qué te cansas de subir? Es que estaba haciendo ejercicio, pero tengo 3 meses de no ir al gym. Entonces, pues no, ya por eso batalla un poquito. O no, acabo de comer, entonces me siento muy lleno todavía y por eso me canso. Y son puras excusas cuando a lo mejor tenemos un problema que tenemos que atacar en el momento, doctor. Exacto. Entonces, para eso, hay una idea también equivocada y que es parte de lo que está envuelto aquí en el miedo de que no quiero saber, etcétera. O el que fuma también, no, pues no quiero que me digan, es la irreversibilidad. Resulta que antes se decía, bueno, alguien que se afecta de los pulmones, que ya los tiene endurecidos o que ya tiene enfisema pulmonar, ya es irreversible. Y no, afortunadamente en estos tiempos ya se tiene la manera de atender adecuadamente a esas personas en su respiración, claro, mientras más temprano mejor. Pero esa idea la tenemos que quitar, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en el tiempo de la medicina basada en evidencias, es decir,
es mejor ser objetivo y demostrar las cosas, medirlas. Entonces, lo primero es, bueno, sí, traigo estas molestias, o más aún, a la vez anterior hablábamos de alguien que tiene riesgo, sí, como es la persona que fuma, y entonces una persona que fuma merece, si ya completa las 10 cajetillas al año, la vez pasada habíamos hablado de eso, equivale a fumar una cajetilla al día durante 10 años, o media cajetilla al día por 20 años, etcétera. Ya con eso se sobrepasa ese límite, y entonces esta persona sí está en riesgo de dañar sus vías respiratorias. Como esta condición es algo que se trae de fábrica, una predisposición, o sea, genético, entonces no sabemos, no lo sabe la persona, pero sí lo merece saber. Claro. Entonces el 15 a 20% de los fumadores tienen predisposición de desarrollar una enfermedad pulmonar crónica que se llama enfisema pulmonar, o EPOC, también así se llama, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 15 a 20%. ¿Cómo se le hace? Bueno, con una prueba de función pulmonar, ahorita hablamos de eso. Y el otro 80-85 son los que van a desarrollar con más frecuencia cáncer o enfermedad de corazón. Okay. Total que bueno, ahí ya nos estamos metiendo a la idea de, entonces ya metí la palabra obstructiva. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay diferentes tipos de enfermedades entonces. Exacto. Entonces ya dijimos, el primer concepto es crónico, bueno, que pasa, que no es algo agudo, como una bronquitis, una neumonía, es algo agudo, pero se resuelve y puede no dejar ninguna secuela. Pero cuando es una enfermedad que sigue molestando las vías respiratorias o la función de los pulmones, eso es algo crónico. Okay. Y entonces el primer punto aquí, bueno, entonces esta gama de enfermedades, ¿cuáles son? Bueno, las más comunes son asma bronquial, es esto que dijimos, EPOC o enfisema pulmonar, es la fibrosis pulmonar también, que estamos hablando de cosas diferentes, desde el punto de vista de funcionamiento, de qué es lo que afecta a los pulmones o a las vías respiratorias. Bueno, pues estamos hablando de cosas diferentes. Okay. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí unos modelos, ¿verdad? En los cuales tenemos aquí, estos son los pulmones, aquí entra la tráquea, esta es la tubería por donde entra el aire, después de pasar por la nariz y la faringe, y luego ya se divide estas tuberías en tubitos cada vez más chiquitos como un arbolito, esos son los bronquios. Y al final de cuentas, esta es la parte final, ya lo tenemos en grande, y entonces termina esta tubería en los alvéolos, que son estos como uvitas, como saquitos, que son muy delicados, muy delgaditos, y que están rodeados de vasos capilares. Ahí es entonces, entra el aire, llega a los alvéolos y luego pasa a la sangre. Que para eso, esa es la razón por la cual podemos vivir y tener energía, porque llega oxígeno a través de las vías respiratorias en los pulmones, en este tejido tan delicado que son los alvéolos, pasa a la sangre y ya se distribuye en todo el cuerpo. Y de regreso, el CO2, el dióxido de carbono, que es el desecho de las células son como si fueran una fábrica, para obtener la energía, capta el oxígeno, lo utiliza, obtiene la energía, y el desecho, el producto, subproducto, se va de regreso por la misma sangre y se va al aire que exhalamos. Y luego el círculo vicioso, el círculo virtuoso más bien. El círculo vicioso es cuando tenemos un problema de salud. El círculo virtuoso se completa con las plantas verdes en el planeta, ¿verdad? Que ya también nos lo estamos acabando un poco. Ese es otro tema que se me hace que voy a volver a visitarlo más adelante. Así es, entonces ahí ya las plantas verdes captan el dióxido de carbono y nos dan oxígeno en presencia de luz solar. Entonces ese es el círculo de la vida. Y resulta entonces que esto puede dañarse ya sea en las tuberías, que son los problemas obstructivos, como el asma bronquial, como el enfisema pulmonar, el EPOC. Que son las enfermedades pulmonares crónicas. Obstructivas. Y las otras son las restrictivas, que son las que dañan
los alvéolos o el tejido que está alrededor, que se cicatriza y no deja que se expandan los pulmones. Son dos tipos diferentes. Mencionábamos también que, bueno, ya definitivamente la medicina ha cambiado muchísimo, ya hay tratamientos, pero no estamos informados de cuáles son. Doctor, si me permite, vamos a marcar nuestra primera pausa y al regresar estaremos platicando de los tratamientos que hay, de cómo nos podemos dar cuenta, de qué estudios se tienen que hacer también para saber en dónde estamos, tanto como fumadores como personas que dicen, oye, me estoy cansando, no fumo, pero me estoy cansando. Bueno, también invitarlos a que se hagan este tipo de estudios para que sepamos en dónde estamos parados, ¿no? Como dicen. Pero bueno, doctor, vamos a marcar una pausa. Regresamos de inmediato a Conceptos Médicos. Conceptos Financieros Vida Patrimonial. Manejamos un conjunto único de asesoría integral. Representamos a las mejores compañías financieras y aseguradoras a nivel nacional con reconocimiento internacional. Brindamos asesoría financiera legal, notarial y patrimonial de una manera personalizada. En Conceptos Financieros Vida Patrimonial evitamos desastres financieros y ayudamos a consolidar futuros sólidos. www.vidapatrimonial.com. De los mejores del mundo. Doctors Hospital presenta su nuevo centro de rehabilitación cardiopulmonar, que cuenta con el único sistema integral de diagnóstico cardiopulmonar a nivel privado en México, para la solución de las más graves e incapacitantes afecciones, integrando un departamento con los más altos estándares internacionales para mejorar radicalmente las afecciones pulmonares. Definitivamente, creado para ser de los mejores del mundo. Ya de regreso aquí en Conceptos Médicos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo sigo con el doctor Rodolfo Posadas Balay, donde estamos platicando de un tema muy interesante. Si apenas vas prendiendo tu televisión, quédate con nosotros. Estamos hablando de las enfermedades pulmonares crónicas. Ya las estábamos describiendo cada una de ellas, pero doctor, también queremos saber cómo podemos darnos cuenta que tenemos una enfermedad de esas. Sí, exacto. Entonces, manejábamos el concepto, la idea en el bloque anterior acerca de que puede ser que uno no sienta nada, ¿verdad? Y ya se perdió una parte importante de la función pulmonar y todavía apenas empieza a tener síntomas. Entonces, lo importante es saber esto primero. Es como un arma de dos filos. Sabemos que una persona puede vivir con un solo pulmón, por ejemplo. Sí. O sea, venimos sobrados, ¿verdad? Llegamos al planeta pero hay sobrados. Que saber, porque a lo mejor tienes ahí funcionando el otro pulmón que no te está dando el 100%, pero necesitas estudios, necesitas conocer el porqué. Pero si andamos así como que, ay, me cansé tantito, no pasa nada. Ojo, porque puede ser que tengamos alguna de estas enfermedades y que si nosotros no vamos y nos checamos, pues nadie nos va a venir a avisar que las tenemos. Claro, ¿no? Entonces ligado a esto también está el recordar que el único órgano vital que está directamente en contacto con el medio ambiente y con todas las agresiones que puede haber, pues son los pulmones. Claro. Y resulta que son bastante delicados. Habíamos visto las estructuras, habíamos visto cómo están las tuberías por donde pasa el aire y los alvéolos, que son los globitos que son los que captan, vamos a decir, el oxígeno, ¿verdad? Y pueden sacar el CO2. Entonces, resulta que se puede medir eso directamente. Ya conocemos que cuando vamos con el doctor, bueno, pues nos pregunta lo que se llama, pues hacer un interrogatorio, una exploración física adecuada, pero después vienen estudios, los básicos que conocemos, una radiografía, estudios de sangre. Pero ya específicamente para identificar que yo tengo asma bronquial o que tengo enfisema pulmonar o que tengo fibrosis, pues son las pruebas de función pulmonar. O sea, se mide directamente la función respiratoria a través de pruebas que son muy sencillas. Es respirar a través de una boquilla, está conectado a una computadora, puede ser aparato chiquito o grande, dependiendo de qué pruebas vamos a hacer. La prueba de detección, la más básica, se llama espirometría. Y entonces así vamos a detectar qué tipo de problema es. Decíamos, algunos son problemas en las tuberías por donde pasa el aire, otros. Y con ese estudio sabremos dónde está el problema, o ese es para saber qué nivel, qué tanto tenemos dañado del porcentaje. Todo sale ahí. Las dos cosas, sí, tanto qué tipo de enfermedad como cuál es el grado. De tal manera que ahora sí ya no estamos a ciegas porque sabemos eso, que es algo difícil de medir o de saber cuando son los puros síntomas, o incluso ver la pura radiografía no nos dice exactamente cómo está el funcionamiento. Entonces, de esa manera planeamos el tratamiento. Es importante, incluso decíamos, un fumador, por ejemplo, que ya tiene más de 10 cajetillas al año, merece saber
si está en el grupo de personas que van a desarrollar enfisema pulmonar o EPOC. ¿Esto cuánto es? Pues es 15 a 20% de los fumadores, no lo saben, ni lo escogen tampoco. No, y más como usted lo comenta, doctor, que es una enfermedad o son enfermedades que no te das cuenta. Se puede decir que son enfermedades silenciosas, por decirlo de alguna manera, porque no te estás dando cuenta que tu rendimiento ha disminuido. Hablando de la respiración, de pulmones y demás, pues no es como un dolor de cabeza, ay, me duele la cabeza, me tomo una pastilla. ¿Cómo te das cuenta? Estoy respirando un poquito menos. Exacto. Pues no, hasta lo haces un poquito más profundo y crees que estás normal, ¿no? Entonces es muy engañoso. Así es. Y entonces, por ejemplo, hay quienes tienen asma o dicen que tienen asma bronquial o incluso están con tratamiento y nunca se ha hecho una prueba de respiración. Entonces está a ciegas, ¿verdad? Y también ya ahí interviene la idea de que no, pues es que ya ni modo, este niño tiene asma o esta persona tiene asma, entonces pues que no corra, que no haga esto, que no haga esfuerzos, que no llore, que no le dé el frío, que etcétera, etcétera, cuando en realidad se puede ir un paso adelante y tener un tratamiento adecuado, racional, moderno, que me va a permitir vivir sin que se tenga la afectación a largo plazo y que sobre todo la calidad de vida se afecte. Ok, ¿qué pasa si una persona se hace el estudio y dice, ok, hay manera, ya más adelante estaremos platicando de qué manera podemos combatir, ¿no? Hasta dónde estamos o en el momento en el que nos encontremos con alguna de esas enfermedades pulmonares crónicas. Pero ¿qué pasa, doctor? Y a lo mejor es una pregunta que vas a decir, ay, Anita, ¿cómo me preguntas esto? Pero lo hacemos también para tener informado al público. Se hace el estudio, sale a lo mejor que está dañado, pero la persona sigue fumando. ¿De qué manera, aunque estés llevando un tratamiento, porque conocemos ahí que unos dicen, bueno, no se da cuenta el doctor, ¿verdad? Por ahí fumamos. Quiero también que la gente sepa de qué manera sigue afectando pues esta enfermedad. Bueno, sí, desde luego que ahí sí estamos pues con dos fuerzas, ¿verdad? Realmente el medicamento no va a funcionar igual, no va a tener el beneficio, es absurdo, ¿verdad? Bueno. Pero sin embargo, hablando del problema del cigarro, pues claro que es una adicción más fuerte o tan fuerte como la adicción a la heroína o la cocaína. Claro. Por eso, como decíamos también en el programa anterior, hay personas, tú lo viviste personalmente, que haya quien tenga una enfermedad incluso muy severa o mortal y sigue fumando. Y sigue fumando, claro. Sí, porque ahí estamos hablando de una recompensa que se obtiene mediante una droga que, por cierto, esa misma recompensa la podemos obtener naturalmente. Estamos diseñados para poder generar esos mismos neurotransmisores sin necesidad de la droga externa, pero eso es algo que no sabemos. Entonces, parte de conocernos, y en particular ahorita estamos hablando de enfermedades, tanto la salud como la enfermedad, debemos conocer el instructivo. Llegamos al planeta sin leer instructivo. Claro. Entonces no podemos aprovechar nuestra vida, no podemos realmente sacar el mejor partido. Y si ya traemos algo que heredamos, si ya traemos información genética que nos predispone a algo y nos hace sufrir o disminuir nuestra calidad de vida, bueno, hay manera de poder contrarrestar esto, ir un paso adelante, tener la información. Entonces todo esto sirve, estamos ya en otra época y qué bueno que estemos tocando estos temas. Claro, son temas porque, por ejemplo, no puede decir una persona, yo soy fumador. Bueno, para empezar, tienes que hacerte ya el estudio, ¿no? No porque digas, bueno, me lo hago cuando tenga 50 años. A lo mejor cuando tengas 50 años ya vamos a tener que estar haciendo un TAC para ver si tienes cáncer o no. Porque vamos por pasos, ¿no? Como bien lo decías, oye, ¿no quieres llegar a tener un cáncer? Bueno, vámonos por lo pronto con las pruebas ahorita de los pulmones y demás para saber en dónde nos encontramos y no tener que llegar al otro extremo. Ahora, interesantemente, estas pruebas de respiración se hacen tanto en reposo como en ejercicio e incluso durante el sueño. Aquí introducimos otro de las enfermedades que existe, que es la apnea obstructiva del sueño, que también es un problema respiratorio en el cual en la noche pues se obstruye el paso del aire. Eso es acá a nivel de la faringe. Es cuando empiezan a roncar y todo esto, ¿no? Es correcto. Entonces, todos esos estudios nos permiten identificar, es algo objetivo, se mide y ya, ahora sí, de una manera racional, planeamos el tratamiento. Doctor Rodolfo Posadas Balay, vamos a ir a una pausa porque yo ya quiero saber los tratamientos. Hablábamos también fuera del corte que hay una rehabilitación pulmonar, rehabilitación de pulmones, y eso a mí me interesa mucho. Nunca lo
había escuchado, a lo mejor ustedes en casa tampoco, así que no se vayan, regresamos a Conceptos Médicos. Conceptos Financieros Vida Patrimonial. Manejamos un conjunto único de asesoría integral. Representamos a las mejores compañías financieras y aseguradoras a nivel nacional con reconocimiento internacional. Brindamos asesoría financiera legal, notarial y patrimonial de una manera personalizada. En Conceptos Financieros Vida Patrimonial evitamos desastres financieros y ayudamos a consolidar futuros sólidos. www.vidapatrimonial.com. En Conceptos Financieros Vida Patrimonial invitamos a todas nuestras amigas a que formen parte de nuestro siguiente seminario. En pantalla aparecen todos los datos. ¿Qué debe de saber una mujer antes de casarse, antes de divorciarse, antes de enviudar o antes de heredar? Amigas, el tiempo se nos acaba y nosotros estamos para ayudarte. Recuerda, las personas no planean fracasar, fracasan al no planear. Te esperamos. 3, 2. Ya estamos de regreso aquí en Conceptos Médicos. Sigo con mi amigo el doctor Rodolfo Posadas Balay, platicando de las enfermedades pulmonares crónicas, que muchas veces hemos escuchado el término, pero no hacemos nada ni para hacernos estudios ni mucho menos. Ya hablábamos de qué manera podemos conocer qué tipo de enfermedad crónica tenemos, doctor, pero también quiero saber qué tratamientos hay, porque a lo mejor en casa van a decir, ay Anita, qué padre, me dices qué enfermedades son, pero no me dices qué puedo hacer, ¿no? Claro, exacto. Entonces, en ese sentido, pues tenemos los 3 niveles de atención que debe haber en cualquier enfermedad, que es primero pues lo que primariamente se conoce incluso como la prevención, que es primaria, ¿verdad? Una detección temprana, un tratamiento oportuno, que ya sería una prevención secundaria, y una rehabilitación, limitación del daño. Entonces sabemos que lo primero, desde luego, una vez que ya se tiene identificado el mecanismo, pues es tratar de eliminar lo que está directamente afectando. El caso del cigarro pues es algo muy claro, ¿verdad? Conviene dejar de fumar, el estar fumando y recibir tratamiento pues hace que se contrarreste eso, ¿verdad? Claro. Por un lado. Por otro lado, hay medicamentos que son inhalados, que eso es lo más común. Llegan directamente a las vías respiratorias. Hay medicamentos que son tomados, inyectados, el uso de oxígeno también. Curiosamente, a veces ni sabemos cómo se usa el oxígeno. Una cosa es la falta de aire y otra cosa es la baja en la oxigenación. Son cosas diferentes. Entonces, no toda falta de aire se atiende con oxígeno y no toda baja de oxigenación me va a causar falta de aire. Entonces, todas esas cosas no se miden. Hay otros aparatitos que, por ejemplo, aquí tenemos esto, que es un oxímetro de pulso, y este aparatito nos permite medir la oxigenación de la sangre. Es una maravilla, ¿verdad? Esos aparatos, la oxigenación de la sangre y el pulso. Entonces, ahora ya sabemos, a alguien que le falta oxigenación requiere oxígeno, parece muy obvio, y sin embargo es tiempo que esos conceptos los tengamos muy claros. No hay que tener miedo a los tratamientos. Es que me voy a hacer adicto, es que me voy a acostumbrar, es que debo de forzar a mis pulmones para que trabaje. No, más bien, según las causas y los mecanismos que identificamos en las pruebas, ahora sí, vamos a usar un tratamiento racional moderno. Entonces, si mis bronquios, mis tuberías tienden a cerrarse, a inflamarse, o sea, hincharse por dentro, disminuye el calibre, traigo como un pillido, produce secreción, pues hay que dar medicamento que desinflame directamente inhalado y también que afloje los bronquios para que se hagan. Necesito un medicamento de acción prolongada, y no nada más el rescate, que cada rato estoy usando mi medicamento. No, necesito un tratamiento completo, no nada más el puro rescate. Sí, que se haga el estudio, saber en qué nivel me encuentro, saber dónde estoy ahora sí, combatirlo, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que no van a poder regresar a su estado inicial, pero sí a lo mejor prevenir que ya no se siga haciendo, ¿verdad? Que siga creciendo. No, y aprovechar la gran reserva que traemos, y entonces, bueno, pues se compensan las cosas, ¿verdad? Sí, porque a mí le voy a decir una cosa, doctor, y perdón que lo interrumpa, pero me he topado con muchísimos amigos, con muchísima gente que dice, no, es que me estoy cansando un poquito, le tengo que bajar al cigarro, voy a hacer ejercicio, pero terminan de hacer la actividad y los ves afuera del gimnasio con el cigarro, dices, ¿cómo? Apenas están saliendo, y me pasa todos los días, lo veo. Como si el ejercicio pudiera prevenir algún daño pulmonar. Eso es absurdo. Es que sí me voy a chipinque y con eso ya me desintoxico.
pues son mecanismos no conocidos para los científicos, ¿verdad? Porque o son mecanismos extras. Te va a hacer muy bien hacer ejercicio, pero tienes que tener tu tratamiento, exacto, ¿no? No te va a cubrir, a prevenir ni nada. Entonces eso. Ahora, hay medicamentos también que van a utilizarse o va a hacerse una combinación, no uno solo, sino los diferentes mecanismos, según lo que obtuvimos en las pruebas de respiración, se van a utilizar. Ahora, una vez que ya se tiene el medicamento bien establecido, que ya se tiene un buen tratamiento, que incluso a quienes tienen baja en la oxigenación, pues usan su oxígeno, es nada más un ratito y ya, no, pues depende. Si es durante el ejercicio, pues usan ejercicio con un portátil. Oye, que lo tengo bajo desde todo el tiempo, pues es las 24 horas. Pero mis necesidades son diferentes en reposo, en ejercicio, durante el sueño. ¿Y qué sigue después? Una rehabilitación. Si hemos encontrado que hay una disminución en la función pulmonar, tenemos que rehabilitar a la persona. No solo son los pulmones, es todo el organismo. Los músculos son los que usan el oxígeno para moverse. Entonces estos músculos están desacondicionados porque ha faltado el aire, cada vez me muevo menos. Entonces necesito entrenar. ¿Pero cómo voy a entrenar esos músculos si me falta el aire? No me puedo ni mover. Bueno, esos son los pasos que hay que seguir desde lo que es la medición de la función pulmonar, los medicamentos y la rehabilitación, que es algo progresivo, pero que se sabe que al cabo de 6 semanas las cosas son diferentes. Se respira mejor. Y se siente. Y se siente mejor. Eso es lo que me gusta, que el paciente sienta, porque a lo mejor no sintió cuando dejó de respirar correctamente, pero sí va a sentir el cambio para beneficio. Exacto, es como el que ahora respira o se siente mejor porque tiene apnea del sueño, que ronca, pero y luego tiene pausas en la respiración y luego el cerebro no descansa simplemente, ¿verdad? Y ahí baja la oxigenación en la noche. Ahora usa yo su aparato de CPAP, que es un compresor de aire con una mascarilla nasal, mantiene abierto el paso del aire y ahora sí vuelve a la vida, ya se siente mucho mejor. En el día ya no se está durmiendo, ya tiene energía, ya tiene ánimo. Cambia la vida, pero hasta que no se nota, hasta que no se utilizan los tratamientos modernos, se nota la diferencia y sobre todo que podemos lograr esto que todos queremos, que es la calidad de vida. Calidad y aparte durar un poquito más, doctor, porque si no estamos ahí haciendo un poquito más corto, ¿no? Nuestro caminito. Y de eso estamos hablando, Por ejemplo, los dos aspectos o las dos acciones que van a hacer a una persona vivir más es dejar de fumar, por ejemplo, y quien ya tiene daño y tiene baja oxigenación, utilizar oxígeno va a vivir más. También. De eso estamos hablando. Por eso hay que informarnos. Yo estoy feliz de estar aquí de nuevo con usted, doctor. De verdad, me entretiene muchísimo platicar con usted. Me informo, conozco el tema y aparte también a las personas, digo, usted sabe, yo no fumo, pero mi esposo sí. Y todos mis compañeros de trabajo también. Entonces tienes ya la manera de decir, oye, nada más cuídate, ¿verdad? O sea, ¿no quieres dejar de fumar? Bueno, ve a ver si no te sacan un sustito y ahí tienes a lo mejor Estamos en la era de la información y de la comunicación. Entonces, pues aprovechar eso, ya que se tiene toda esta información y bueno, utilizar todo esto para beneficio, ¿verdad? Si quiero dejar de fumar, doctor, he intentado de todo y no puedo, ¿hay manera? Bueno, sí, desde luego, hay medicamentos, ¿verdad? De diferentes, que utilizan diferentes mecanismos, incluso hay estudios en los cuales se prueban nuevos medicamentos, todo eso lo tenemos disponible. ¿Con usted nos puede dar toda la información? Sí, cómo no, puede haber personas que hayan intentado y no han podido, que se comuniquen con nosotros, hay medicamento incluso gratuito. Era lo que le iba a preguntar, apenas, oiga, ¿y no es muy caro? O sea, es gratuito. Sí, hay todos estos estudios incluso internacionales en los cuales se participa y hay medicamentos nuevos que están en una fase avanzada de estudio y pues se puede participar, obtener el beneficio y bueno, lograr esto que es el vivir más finalmente. Y con calidad de vida. Y con calidad y sobre todo que se vaya al mecanismo de fondo, que es esa necesidad que se tiene de nicotina, dar chance a que el cerebro produzca sus propios neurotransmisores y que ya no lo necesite. No lo necesites. Definitivamente hoy en día, si quieres dejar de fumar, posibilidades hay. Por eso me encuentro con mi amigo, el doctor Rodolfo Posadas Balay. Ya no hay excusas y por lo mismo, doctor, quisiera que aunque ya estuvieron apareciendo sus datos en pantalla durante toda la transmisión de este programa, que usted también nos repita dónde se encuentra. Hablábamos de rehabilitación, usted es el mero en esto, entonces también nos puede asesorar muy bien que si quieren dejar de fumar necesitan los datos
datos del medicamento gratuito, adelante. Usted nos puede dar todos los datos. Claro, con mucho gusto. El teléfono, el 1366-0784. Ok. El consultorio está en Doctors Hospital, en el 11º piso, 1123. El correo rodolfo.posadas@gmail.com. Perfecto. De verdad, doctor, es un placer estar con usted. Y hablábamos al inicio del programa también de cómo nos estamos acabando también el planeta, ¿no? Y ese será un tema también que me gustaría tocar después con usted, porque todo se liga, ¿no? Queremos tener pulmones sanos, pero a la vez no hacemos nada por cuidar el planeta. ¿De qué nos sirve tener un pulmón sano si no tenemos aire bueno que respirar? Ese es el siguiente paso, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cosas muy básicas de nosotros como individuos, pero ahora, desde el punto de vista social, pues necesitamos cuidar la casa donde vivimos, porque Claro. resulta que estamos en la misma casa todos. Pues no. Sí. Pues así como. Bueno, doctor Rodolfo Posadas Balay, muchísimas gracias por su Muchas tiempo, gracias. de nuevo por recibirnos aquí en su consultorio. Ya saben, comuníquense con él. Nuestros teléfonos también aparecen en pantalla. Ahí ya lo saben, comunicarse con nosotros es muy sencillo a través de Conceptos Financieros Vida Patrimonial. Mi nombre, Ana González. Nos vemos en la próxima emisión de Conceptos Médicos. Muchas gracias. En Conceptos Financieros Vida Patrimonial invitamos a todas nuestras amigas a que formen parte de nuestro siguiente seminario. En pantalla aparecen todos los datos. ¿Qué debe de saber una mujer antes de casarse, antes de divorciarse, antes de enviudar o antes de heredar? Amigas, el tiempo se nos acaba y nosotros estamos para ayudarte. Recuerda, las personas no planean fracasar, fracasan al no planear. Te esperamos. De los mejores del mundo. Doctors Hospital presenta su nuevo centro de rehabilitación cardiopulmonar, que cuenta con el único sistema integral de diagnóstico cardiopulmonar a nivel privado en México, para la solución de las más graves e incapacitantes afecciones, integrando un departamento con los más altos estándares internacionales para mejorar radicalmente las afecciones pulmonares. Definitivamente, creado para ser de los mejores del mundo. Conceptos Financieros, Vida Patrimonial.